Hola, soy el doctor Guillermo Donnamaria. Quiero darle una cordial bienvenida a esta serie de estudios acerca de cómo manejar problemas matrimoniales. Estoy seguro que usted está presente en estos estudios porque le interesa mejorar la calidad de la relación matrimonial y por ende la calidad de su vida en familia. Déjeme compartirle brevemente que estos estudios están diseñados para proveer una información combinada de principios para la vida matrimonial que vienen de la consejería bíblica, pastoral y consejería profesional, tanto para la vida de pareja como para la vida en familia. También para aplicar en forma práctica estos principios, cómo aplicarlos en la vida cotidiana. La transformación de una pareja problemática, conflictuada, disfuncional, se encuentra al involucrarse en practicar, en tener estas prácticas de aplicar día a día estos principios para la vida en familia. También estos estudios están diseñados para promover el desarrollo de una espiritualidad saludable, realista, que conecte a la pareja con el diseño de Dios para la vida. Comprender las dinámicas presentes en familias tanto disfuncionales como lo ideal, lograr una relación de pareja saludable. También hay información para identificar los conflictos específicamente que la pareja tiene para mirar, bueno, cómo podemos cambiar. Esto nos debe motivar a una autorreflexión, a una examinación cuidadosa, honesta de los conceptos que vamos a compartir. Y por último, es importante motivar a tomar decisiones y acciones para dejar la vieja normalidad y decidir integrarse, involucrarse, avanzar a la nueva normalidad de relaciones más saludables. Esto no se logra en un fin de semana, esto es un proceso de crecimiento, maduración, desarrollo. Surge de aplicar los principio de Dios para la vida de una manera consistente a lo largo del tiempo, un proceso para experimentar liberarse de patrones de pareja o de familia disfuncionales y aplicar aquellos principios de Dios para la vida que brindan salud y restauración. Déjeme hablarle un momentito acerca de esto que yo llamo el mapa de ruta del contenido de sesiones. Lo invito a compartir conmigo 8 sesiones de esta serie de cómo resolver problemas familiares y en modo especial empezando por problemas de pareja. El primer estudio que voy a compartirle en esta oportunidad es justamente comprendiendo la disfuncionalidad familiar. El segundo de estos estudios vamos a hablar de cómo manejar problemas matrimoniales. Todos tenemos problemas matrimoniales. El tema es, bueno, principios para manejar esos problemas matrimoniales. La tercera presentación va a ser acerca de cómo reconciliar relaciones que se han dañado. La cuarta es acerca de familias disfuncionales en la Biblia. La Biblia presenta una buena cantidad de ejemplos de familias que han sido disfuncionales. En modo especial voy a considerar la familia de Isaac y luego la familia de David. Otro de los estudios son los peligros para la vida familiar en la vida actual, en la vida moderna. ¿Qué tipo de peligros tiene la familia para sobrevivir en el mundo actual? El estudio número 7 tiene que ver con cómo vivir saludablemente en familia. Principios justamente sanos, saludables, para aplicar, para vivir una vida saludable. Y el último de estos estudios, el octavo estudio, tiene que ver con cómo quebrar patrones familiares generacionales. Muchas veces arrastramos patrones familiares, a veces no sabemos qué hacer con ellos, cómo librarnos de esos patrones familiares. Ese va a ser nuestro octavo estudio. Muy bien, lo invito entonces a participar de esta primera sesión acerca de comprendiendo la disfuncionalidad familiar. Muy importante tema para empezar y comprender, bueno, cómo estamos viviendo en familia. Es interesante, en la Biblia nos muestra de cómo el pueblo de Israel
se mueve de un cautiverio en Babilonia a la tierra de Israel. Y cuando llegan a Jerusalén, el gobernador Nehemías estaba conduciendo este volver de Babilonia a Israel y en modo especial a la ciudad de Jerusalén. Eso había tomado mucho tiempo para esas personas llegar a la ciudad destruida de Jerusalén. Y es interesante que Nehemías observó algo interesante. El libro de Nehemías en el capítulo 7 y versículo 4, la escritura dice, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Interesante que Nehemías ve algunas cosas que parece que son la realidad de las familias am, hoy viviendo en grandes ciudades en nuestro mundo. La ciudad, hablando particularmente de la ciudad de Jerusalén, era una ciudad espaciosa y grande, como probablemente muchas de las ciudades donde estamos viviendo en el mundo actual. Había poco pueblo dentro de ella y por último no había casas reedificadas. Esto pareciera que es la realidad actual de familias, que está resumida en estas pocas palabras. Vivimos en grandes ciudades, poco pueblo significativo que ayude a otros y la falta de hogares reedificados. La gran mayoría de los problemas personales y familiares presentes en familias tienen su origen en la formación, en la estructura familiar de vida durante la infancia y en el desarrollo de cada uno. Ahí se formó un molde, un patrón de creencias, de pensamientos, de reacciones, de emociones, de conductas, de relaciones, que explican mucho del molde que tenemos de la conducta actual y cómo ese molde lo traemos a la vida de pareja. Muchas personas han sido formadas en una atmósfera familiar, paterna, negativa, de rechazo, de desvalorización, recibiendo muy poca influencia positiva de parte de su entorno familiar para formar justamente una identidad saludable. Idealmente los seres humanos buscamos, para eso queremos establecer relaciones de pareja, formar familias, queremos desarrollar una estructura familiar, procurando vivir una experiencia de vida integrada, satisfactoria, realizada dentro de la familia. Sin embargo, la realidad es que la gran mayoría de familias en la actualidad se encuentran viviendo un programa de funcionamiento que lleva justamente a la disfunción crónica y en muchos casos al caos, al divorcio, a la desintegración familiar. Vamos a ir a una segunda idea que compartió Jesús esto es Marcos 3:25. Jesús dijo que si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Interesante, nos enseña sobre la importancia de la unidad, aquello que llamamos cohesión, esa unión profunda, esa cooperación en una casa, en una comunidad de personas que viven juntos. Si los integrantes del hogar no están unidos y no funcionan de una manera colaborativa, en una manera conjunta, para lograr objetivos comunes, esa casa, tal como dijo el Señor Jesús, no puede permanecer y eventualmente se va a desmoronar. Hay dos formas claramente opuestas en que los seres humanos podemos vivir en familia. Uno es el plan de complementación, el plan de integración. El otro es el plan de disfuncionalidad, el plan de rivalidad, el plan de competencia. En el plan que usted ve a la izquierda, dos fichas juntándose, es un plan de complementación, de integración. Es el plan de Dios. Es el plan de los nuevos patrones de vida, de una nueva vida cuando uno genuinamente tiene una espiritualidad cristiana saludable. En cambio, el patrón de disfuncionalidad es el plan de desajuste de la naturaleza humana que no ha experimentado una real transformación que proviene de aprender a vivir una nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo tiene el potencial de ayudarnos a desarrollar justamente una espiritualidad saludable que finalmente se va a expresar en una vida saludable, diaria, regular en pareja. No es una espiritualidad mística allá en una nube. La espiritualidad real se va a expresar en la familia, en la comunidad de fe, en la comunidad en general donde vivimos como familia. El plan de disfuncionalidad
es una gran amenaza para la convivencia familiar. Los comportamientos desajustados ahí están firmemente enraizados en nuestra naturaleza humana, formados en nuestro carácter de vida en los primeros años de formación en el hogar paterno de donde venimos. Este patrón de vida va a ser reproducido con tal intensidad que tiene el potencial de impactar una segunda, una tercera o una cuarta generación. Jesús dijo que todo árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos. Esto es en Mateo 7:18. Hablando de la capacidad de nuestra naturaleza humana, en primer lugar de la naturaleza vegetal, de reproducir el fruto para el cual fue designado. Eso tiene que ver con genética. De igual manera, en la vida humana, esto indica que a menos que haya una profunda transformación espiritual y una expresión en la vida psicológica, emocional, relacional de esa nueva normalidad en familia, vamos a tener la posibilidad de seguir reproduciendo ese patrón que estoy hablando de vieja normalidad. Una vez más, somos llamados a una transformación. La Escritura dice que si conocemos realmente al Señor Jesús, hemos tenido el privilegio de conocer la nueva vida en Cristo, somos una nueva creación. Eso nos habla de la importancia en la práctica de, bueno, cómo salir de esa vieja normalidad de rivalidad, de competencia, cómo entrar en una nueva normalidad donde no somos perfectos, pero estamos aprendiendo a vivir un plan de complementación. Déjeme decirle algo realista. No existe una pareja perfecta. Lo que sí existe es un hombre y una mujer imperfectos que son capaces de complementarse. Este aprendizaje a complementarse es parte de esa nueva normalidad, es parte de ese diseño de Dios del cual estoy hablando. Pero antes de entrar en el diseño de Dios, el tema hoy es acerca de qué es una familia disfuncional. Déjeme compartir varias láminas que nos hablan de este importantísimo tema de qué es una familia disfuncional. Una familia disfuncional es básicamente una familia en la que los patrones estables de conductas negativas de sus miembros y los conflictos que obviamente tienen en pareja y en familia se producen de una manera continua, regular, lo que lleva a los miembros a adaptarse para vivir, seguir viviendo tales acciones negativas y enfermizas. Vamos a mirar varias ideas acerca de qué es esta familia disfuncional. Sus comportamientos dentro de la familia refuerzan el funcionamiento desajustado. Los hijos que crecen en tales familias entienden que ese modelo familiar es regular, es normal y están preparándose para reproducirlo lamentablemente en el futuro. Como cristianos afirmamos que una familia que no se ajusta al diseño de Dios para la pareja y la familia es disfuncional. Hablando del impacto de relaciones familiares, el sabio Salomón dijo, esto es en Proverbios 17:1, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Esta enseñanza recomienda la búsqueda de la paz, el shalom de Dios, la paz de Dios en la estructura familiar en la que vivimos para desarrollar no relaciones perfectas, pero relaciones de armonía y evitar esta contienda de la que estamos hablando. Familias desajustadas, familias disfuncionales, expresan una vez más patrones estables de conductas negativas. Seguimos con alguna de estas importantes características, la carencia de un cultivo de valores saludables en el área espiritual, moral, emocional, relacional. No tienen valores muy saludables en estas áreas de vida. La espiritualidad familiar puede ser inexistente, puede ser tóxica, puede ser rígida, puede ser religiosa. Estas familias tienen una característica que es importante, la falta de empatía, la falta de comprensión, la falta de sensibilidad hacia los otros miembros de la familia. Negación es una característica que impide reconocer el funcionamiento disfuncional. Siguen viviendo por meses, años, a veces toda la vida sin reconocer esto que en consejería llamamos el elefante en la habitación. El elefante está ahí en la habitación,
pero no lo vemos, no lo reconocemos y no lo queremos sacar de la habitación. Está ahí, pero no lo vemos. Los roles de la pareja para desempeñar en familia están distorsionados. Esto facilita una gran confusión, permite muchas veces que los hijos se hacen padres, los padres se hacen hijos, las esposas se hacen esposos, los esposos se hacen esposas, y hay una gran confusión en los roles a desempeñar. Otra de estas características es la carencia de límites saludables. Muchas de estas parejas toleran comportamientos inadecuados, que tal vez en un momento dijeron no van a tolerar este tipo de comportamiento, pero los toleran, como abuso físico, abuso verbal, emocional, sexual, y quiebran promesas de límites que se han acordado. Muchas de estas parejas eternizan los problemas. La idea de eternizar los problemas o los conflictos es que los mismos problemas se hacen regulares, permanentes, crónicos, como un modo de vida, y no hay disposición para un cambio. Una vez más, todo esto tiene que ver con esa competencia, esa rivalidad de la cual hemos estado hablando. Esta contienda se establece en los roles que cada uno asume, las decisiones, las responsabilidades, la dirección para la vida familiar, la relación de pareja, la interacción con los hijos. Proverbios 17:4, el sabio Salomón dice que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Pero muchas parejas no saben cómo dejar esta contienda y viven en esta competencia, en esta rivalidad permanente. Una vez más, muy pocas familias se llevan perfectamente bien todo el tiempo. Los desacuerdos de la pareja, las rivalidades entre hermanos, las relaciones tensas, la comunicación deficiente son comunes, especialmente durante periodos de estrés, desafíos o cambios. Es decir, pero estos patrones de comportamiento debieran ser temporales. La persona puede reconocer la conducta problemática que tienen, pedir disculpas, pedir perdón, expresar arrepentimiento y trabajar intencionalmente para cambiar su comportamiento. Pero en las familias desajustadas no es así. En las familias desajustadas hay un patrón estable, regular de comportamiento, que es del que estamos hablando. Es un patrón continuo de competencia y rivalidad. Estas son familias que no crecen, pasan los años, son iguales o a veces peores. Regresan, van para atrás. No crecen, no maduran, no se desarrollan, no pueden apoyarse, no pueden ayudarse mutuamente en la formación de una identidad saludable. No pueden ser vulnerables, no se pueden expresar internamente unos a otros con sus alegrías, sus necesidades, porque tienen miedo muchas veces al rechazo. Es interesante en la creación de los primeros seres humanos, Adán y Eva, en el libro de Génesis capítulo 2 y versículo 25, la palabra de Dios dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La mayor apertura y vulnerabilidad que podemos experimentar es justamente la apertura de la mente y del corazón. En estas familias está prohibido, en las familias disfuncionales, hablar honestamente, expresar emociones o clarificar la relación entre sus miembros. Es lo que estoy hablando de este punto acerca de que no pueden ser vulnerables, no pueden abrir su corazón. No se conocen profundamente ni tienen interés de profundizar sus relaciones. No viven una vida familiar con propósito y significado. Por el contrario, muchos viven como familias caóticas o con un importante nivel de desconexión entre sus miembros. No hay un amor maduro, la escritura nos habla de la importancia de amarnos unos a otros, en pareja, en familia, pero esta pareja no tiene ese amor maduro, ese interés mutuo entre sus miembros, no están dispuestos a satisfacer uno las necesidades de los otros miembros de la familia. Seguimos con algunas características. Es una familia, una vez más, que no cambia, no madura, repite un permanente ciclo de más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Es una familia en estado de precrisis, están al borde de un precipicio permanentemente, al borde de una crisis o viven en crisis de una manera permanente. La relación de pareja, base para la estructura familiar, es frágil, es inestable, que los predispone muy fácilmente
a separación, a violencia, a disfunciones de todo tipo, a divorcio. La paternidad, por cierto, es conflictiva. Los padres tienden a estar ausentes, confusos, a ser negligentes con sus hijos, padres que desvalorizan o rechazan a sus hijos. Esto forma hijos pobremente equipados para enfrentar en el futuro su propia vida familiar. Y hay, por último, otras conductas presentes en estas familias disfuncionales, competitivas, que son niveles anormalmente altos de celos u otros comportamientos controladores. Es interesante cuando hay también sustancias químicas involucradas en la conducta de uno de sus miembros, por ejemplo, un hombre que consume alcohol en un nivel de adicción, generalmente tiene una patología de celos muy especial, muy pronunciada. La presencia de conductas adictivas, una vez más, es real en estas familias disfuncionales, sea sustancias químicas, juego compulsivo, internet, telefonía, compras, pornografía, aún adictos a la religión, etcétera. Hoy somos una generación de personas adictas a todo. ¿Esta es una pareja ya divorciada o están divorciados emocionalmente? Antes del divorcio real, físico, generalmente estas parejas están en dos mundos separados, en ese divorcio emocional al cual me estoy refiriendo. La falta de un tiempo compartido, sobre todo en actividades recreativas, en eventos sociales. Cada uno quiere estar en su mundo y no me molestes. El comportamiento sexual es anormal, como muchas veces se da el cultivo de pornografía. Hoy es un problema, una patología, aún en términos de adicción sexual, muy frecuente, sobre todo en los hombres. Pero en estas familias hay altos niveles de adulterio, promiscuidad, aún incesto. Los niños tienen miedo de hablar de lo que está sucediendo en el hogar, tienen miedo de hablar tanto dentro como fuera de la familia, o tienen miedo de sus padres, están inseguros, tienen un acercamiento inseguro con sus padres, portan secretos familiares de los que no se puede hablar. Salomón expresó algo sabio al respecto. El que turba su casa heredará viento. Esto lo dijo en Proverbios 11:29. Está este versículo. El que turba su casa heredará viento, enseñando sobre los actos y decisiones que ponen en peligro justamente la armonía y la paz en el hogar. Ah, turbas tu casa y vienen huracanes, ciclones muy fácilmente. Déjenme avanzar en este tema de familias y en modo especial parejas disfuncionales, hablando de algo que se ha estudiado mucho en este tiempo en el campo de la psicología de pareja. Se han estudiado diferentes niveles de relación de la pareja matrimonial que determinan justamente el nivel de funcionamiento. Estas parejas son evaluadas en el campo de la psicología, en el campo de la relación entre ellos, en 8 áreas de funcionamiento. Son evaluadas en el área de la comunicación, la resolución de conflictos, los hábitos de vida, el manejo financiero, la intimidad sexual, la familia, los amigos, los roles, las responsabilidades y las creencias espirituales. Y al combinar estas 8 áreas de funcionamiento, se ha determinado que en la actualidad habría 5 tipos de parejas. La primera de estas parejas son las parejas desvitalizadas, segundo, las parejas conflictuadas, tercero, las parejas convencionales o tradicionales, cuarto, las parejas armoniosas y quinto, las parejas vitalizadas. Y déjeme ir a una descripción de cada una de estas parejas antes de darle una tarea práctica que usted puede hacer en su propia vida de pareja. Vamos a la primera pareja, el primer tipo de pareja, las parejas desvitalizadas. Usted puede ver una foto de esta pareja, las caritas del hombre y la mujer, que habla realmente de una pareja aburrida, desvitalizada. Más o menos hoy se calcula, en general, que habría un 30% de parejas desvitalizadas. Es una pareja distanciada, con una relación fría, desligada, viven con una infelicidad generalizada en todas las dimensiones de sus relaciones y una inestabilidad considerable.
Ambos miembros de la familia han considerado el divorcio, al menos lo han pensado, sea que lo concreten el divorcio o no. Son críticos de la personalidad del otro y están profundamente desconectados o desligados de una relación emocional. Poca o ninguna comunicación, poca expresión de afecto. La mayoría de ellos vienen de hogares divorciados o también se divorciaron anteriormente y este es un segundo matrimonio. Generalmente tienen una espiritualidad tóxica que no los impulsa justamente al crecimiento, al desarrollo, tanto personal, de pareja o de familia. Tienen herramientas deficientes para resolver problemas o no las tienen, y si las tienen no las quieren usar. Y muchas veces permanecen juntos por falta de alternativas, por comodidad, por conveniencia. Parejas desvitalizadas. El segundo tipo de parejas son las parejas conflictuadas. Muy común, muy frecuente estas parejas. Más o menos se calcula que aproximadamente un 30% de parejas estarían en esta dimensión, en este cuadro de parejas conflictuadas. Algunas características que los identifica como parejas conflictuadas. La relación de pareja es una fuente de desafío, de rivalidad abierta y conflicto permanente. Están insatisfechos en muchas facetas de la relación y en activa rivalidad, sea en cuestiones de personalidad, comunicación, resolución de conflictos, sexualidad. Están en una permanente rivalidad el uno con el otro. Generalmente evitan o no logran resolver los problemas que tienen entre ellos, se desvalorizan mutuamente, muchas veces expresando hostilidad y violencia física, emocional, verbal, sexual. Dado que obtienen poca satisfacción en pareja, tienden a centrarse y obtener satisfacción en otras experiencias como el ocio. Muchas veces están involucrados 100% con Internet, Facebook y todo el social media, la obsesión con la tecnología, con los hijos, con el trabajo, a veces hasta con la vida religiosa. Un alto porcentaje de ambos cónyuges han considerado el divorcio, algunos avanzan hacia el divorcio. Por cierto, tanto las parejas desvitalizadas como estas parejas conflictuadas son las que más van a avanzar hacia el divorcio. Piense que entre estas parejas conflictuadas y lo que mencioné anteriormente, las parejas desvitalizadas, esto cubre un 60% de las parejas de hoy. El sabio Salomón dice en Proverbios 19:13, la mujer pendenciera es gotera continua. Proverbios 19:22 dice, el hombre iracundo levanta contiendas. Hablando de toda esta discusión, riña, pelea, típica de estas familias conflictuadas. El tercer tipo de parejas son las parejas convencionales o tradicionales. Se calcula que aproximadamente un 20% de parejas están en esta definición de parejas convencionales o tradicionales. Están moderadamente satisfechos con varias áreas de la relación, mientras que otras áreas de sus vidas permanecen como fuente de conflictos, pero esas áreas de vida son intocables. Ni hablemos ni se tocan a lo largo de la vida. Su fortaleza radica frecuentemente en sus valores, muchas veces arrastran tradiciones que son saludables, estables, en una vida generalmente religiosa satisfactoria, en una buena interacción con familiares y amigos y de una u otra manera se sienten bien. Son frecuentes los modelos patriarcales donde el hombre tiene un control firme, exagerado, es el que lleva la autoridad, el rol de autoridad y de control total de la familia, pero se han adaptado a vivir en esa estructura familiar. Estos matrimonios son relativamente estables, estas parejas tienden a ser en general mayores, a estar casados por más tiempo y estas parejas ni piensan en la posibilidad de divorcio, aun cuando muchas veces puedan sentirse un tanto insatisfechos. El cuarto tipo de pareja son las parejas armoniosas. Ya estamos hablando de otra calidad de vida en pareja. Las parejas armoniosas, se calcula hoy que un 8% de parejas entrarían en esta definición. Viven, por así decirlo, en una danza en el que no pierden el ritmo. Hay equilibrio, hay sintonía,
hay satisfacción. Son parejas equilibradas, están satisfechos con la mayoría de las áreas de relación, con fortalezas reales en la comunicación, en la resolución de problemas, tienen acuerdos acerca de cómo funcionar en pareja, cómo funcionar en familia, hay respeto por la persona del compañero, le dan un gran valor a la familia nuclear, generalmente cultivan una espiritualidad saludable con Dios que les brinda propósito, sentido a sus vidas, una espiritualidad que se expresa ampliamente en su conducta, en su vida regular, emocional, relacional. El Salmo 133.1, el salmista dice algo hermoso que expresa el shalom, la paz de Dios en la estructura de la vida familiar. Cuán bueno y agradable es que los hermanos convivan en armonía. Esto habla de todo tipo de relación, primariamente en familia. Armonía es acuerdo, es ajustarse, es conectarse, es tener concordancia. Estas son parejas armoniosas. El último tipo de parejas son las parejas vitalizadas. Más o menos hoy se calcula que las parejas vitalizadas serían aproximadamente el 10% de las parejas. Vitalidad significa un estilo de vida energético, relaciones armónicas, saludables, la capacidad para el crecimiento personal, matrimonial, familiar. Estas parejas tienen los más altos niveles de relaciones satisfactorias. Están muy satisfechos en casi todos los aspectos de su relación. No son parejas perfectas, pero están ampliamente satisfechos. Aprenden a vivir en relaciones saludables, están personalmente integrados, tienen sólidos recursos internos, están de acuerdo en la mayoría de las áreas de relación, enfrentan sus problemas, sus dificultades para resolverlos, están en una mejor situación económica, generalmente han logrado una estabilidad financiera y tienden a ser generalmente personas mayores. A través del tiempo han aprendido a hacer este tipo de parejas vitalizadas. Están casados desde hace más tiempo, permanecen en su primer matrimonio, provienen en general de familias más saludables, no perfectas, pero familias más saludables. Han aprendido a vivir en obediencia y siguen aprendiendo a caminar en esa obediencia al diseño de Dios. La han entendido, la han comprendido, están procurando aplicarla en su vida matrimonial. El libro de Romanos en el capítulo 6 y versículo 4 nos habla de andemos en una vida nueva. Esta pareja han aprendido a andar en una nueva normalidad en el diseño de Dios para la vida, como le he mencionado. Como ve, hemos cubierto mucha información. Esto es una información seria para pensar, razonar, dialogar en pareja. Le voy a dejar una tarea muy importante. Usted puede ver ahí unos pececitos que están tratando de saltar de una pecera e ir a otra pecera. Le animo a considerar seriamente de salir de esa vieja normalidad y pasar a esta nueva normalidad de una vida de pareja distinta. Acá hay varias preguntas que usted puede compartirlas con su cónyuge o si están en un grupo de estudio de parejas, puede compartirlas con otras parejas. ¿Cuál fue el modelo de funcionamiento de su familia paterna? Esto nos ayuda a pensar que mucho del funcionamiento que tenemos en la actualidad proviene de patrones familiares que se han aprendido en nuestra familia paterna. ¿Cuál es el modelo de funcionamiento de su familia actual? Eso tiene que ver con cuál de esos patrones de su familia paterna han pasado firmemente a su familia actual y esos patrones son lo que ustedes están viviendo en la pareja y en la familia actual. ¿Cuáles son patrones familiares de disfunción? He hablado de muchos de esos patrones de disfunción que usted identifica en su núcleo familiar actual, que una vez más obliga a pensar, ¿esto va a continuar así? ¿Nos va a traer ciertas crisis o vamos a pensar seriamente en saltar de la pecera? Identifique la o las razones para continuar viviendo en el programa familiar en que se encuentra, aún sabiendo del daño que eso les está ocasionando y el daño que potencialmente podría ocasionarles en el futuro. Otra pregunta, evaluar la posibilidad de un cambio de los patrones de disfuncionalidad familiar para
tener una vida de pareja más saludable. ¿Estoy dispuesto? ¿Quiero? ¿Qué tipo de compromiso real tengo de un cambio real? Cuando hablamos de cambio, no estamos hablando de un cambio de fin de semana o un cambio simplemente conductual de una semana. Estamos hablando de un cambio estable, permanente, prolongado, que en lo posible pueda durar en su estructura de pareja toda la vida. Y por último, ¿qué pasos puede dar comprometiéndose justamente para un cambio? Para pensar, reflexionar seriamente si lo va a hacer en pareja, mirándose a los ojos cara a cara, en un tiempo tranquilo, donde puedan tomar el tiempo para analizar esto, o si está en un grupo de parejas. Por último, déjeme decirle que, como le dije al comienzo, este es un programa de cómo manejar problemas matrimoniales que habla de principios, justamente dentro de lo que es el campo de la consejería pastoral y el campo de la consejería profesional, justamente para darle herramientas de cómo poder manejar y cómo poder resolver problemas personales, problemas matrimoniales, problemas familiares. Esta es la primera sesión donde hemos hablado de disfuncionalidad de la pareja. La segunda sesión que le invito, por cierto, a participar es cómo manejar problemas matrimoniales. ¿Para qué aprender a manejar problemas matrimoniales? Justamente para vivir saludablemente como pareja. Así que lo invito a participar de la nueva sesión que vamos a tener de cómo manejar problemas matrimoniales. Ahí nos vemos.